Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Estamos compartiendo o les estoy dando a saber o a retroalimentar su vida en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios con el tema de la neumatología. Así que le invito que después de que escuche estos audios y si está de acuerdo con la palabra, en el cual este tema es fundamentado en ella, le dé un me gusta y comparta con otros. De esta manera, usted también está trabajando para el reino en cuanto al extendimiento de la verdad. El tema en cuanto al tópico de la neumatología es la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el encargado de parte de Dios de guiar a los israelitas a través del desierto. Según algunos estudios o algunos estudiosos bíblicos, la columna de nube y de fuego que los guiaba de día y de noche es atribuida al Espíritu Santo, así como el resto de las señales que se dieron a favor de Israel entre los egipcios. Lo vemos fundamentado en el libro de Nehemías. Le invito a que vayamos a mirar a Nehemías, el capítulo 12, perdón, el capítulo 9, versículo 12, cuando dice, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y en Juan capítulo 16, el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En Romanos capítulo 8, el versículo 14, también dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y en Gálatas capítulo 5, el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si no conoces o no conozco la palabra de Dios, de esta manera no podemos tener fundamentos. No podemos tener una visión en poner tu mirada o poner mi mirada para tomar una decisión y no vamos a poder distinguir a la luz de la palabra entre lo que es bueno y lo que es malo. La palabra está por delante, pero ¿qué pasa cuando hay una adicción en nuestro estilo de vida? O sea, que tu alma o mi alma están viciadas. ¿Qué es lo que Pablo enseña? Recuerde que nosotros en el espíritu somos nueva criatura. Ya, el cambio de nuestro espíritu es instantáneo desde el momento en que tomamos la decisión de aceptar esa oferta de salvación que nos presenta Dios a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero el alma es un proceso, es progresiva. Entonces, cuando un alma quedó viciada o acostumbrada, vulgarmente decimos, quedó adicta a cierto tipo de pecado, como fornicación, masturbación, homosexualismo, promiscuidad, entre otros. Sea que tu alma o mi alma esté acostumbrada a lo que veníamos haciendo, que es la sed de prestigio, donde tú necesitas ser aludido, aplaudido frente a esa sed de prestigio, donde te piden, tú necesitas ser aplaudido, aludido, reconocido, donde eh, viene la competencia, ahí viene el mentir, el engañar,
porque es que lo tuyo, lo mío, es que es ser reconocido, mantener un estatus, fama que el mundo te da, o sea, que tu alma está viciada con la lujuria. En cuanto al dinero, la sed de tener dinero, mucho dinero. Cualquiera de estas partes que tú estés pasando o que yo esté pasando o pasaba, pues lo que te va a hacer tomar o me va a hacer tomar decisiones sabias, si se puede decir, activar el dominio propio, es un sentido de conveniencia. Pablo expresa, todo me es lícito, esto es en cuanto a los pecados que cometas, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Aquí vemos el sentido de conveniencia. Dice además, todo me es lícito, pero de ninguna de estas cosas me dejaré llevar de ellas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Tener dominio propio por un sentido de conveniencia, porque el sentido de conveniencia te dice o me dice que todas estas cosas proceden o producen destrucción en el propósito de Dios, porque indiscutiblemente Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, pero Dios necesita que tú y yo, ¿sí? Eh, hagamos ajustes en las decisiones. Al carácter del espíritu debe ser esos ajustes. Todas las amenazas que Satanás te ofrece tienen gusanos. Por sentido de conveniencia debo o debes tener o entender que todo lo que el mundo, Satanás, nos ofrece no conviene. Todo lo que está a la vista, no hace falta la dirección del Espíritu Santo. Los principios de antemano te dicen lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque es que son cosas que tú sabes de antemano que por sentido de conveniencia no debes hacerlo. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice las Escrituras. El Espíritu nos guía en cosas que no están a la vista, en cosas que no sabemos. Ahí claramente vemos lo que nos dice Gálatas, nos está diciendo Gálatas ahí el capítulo 5, el versículo 18, cuando dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo dijo que lo que está bajo la guianza del Espíritu no vivirán bajo condenación, en otras palabras. El término guía viene del griego jodegeos, jodegeos, y es aplicable a los que podían guiar a los ciegos. Jodegeos es el acto de guiar. En, en Hechos, el capítulo, mm, el capítulo 8, ¿sí? El versículo 31, cuando dice, él dijo, ¿y cómo, quién? El etíope le dice a Felipe, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El término jodegeos está relacionado a la enseñanza. En este pasaje colocaron la palabra enseñar, que tiene que ver con la guianza. Según lo he venido presentando, el fracaso, decepción, tragedia, frustraciones, desilusiones, en la mayoría de los casos viene como resultado de tomar decisiones sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Él está dispuesto a guiarnos a toda la verdad, a toda verdad. No es lógico venir en un mundo de fracasos para seguir fracasando en el Evangelio, y menos cuando está a nuestra disposición la guianza y la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo instruye, corrige, guía, ayuda, consuela, porque el Espíritu Santo es una persona. En Hechos capítulo 8, el versículo 29
Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ahí mismo en Hechos, el capítulo 10, el versículo 19, también nos está mostrando tan claro, cuando dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo nos hace saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos instruye. En Hechos capítulo 11, el versículo 12, también dice, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Cómo nos instruye? ¿Cómo nos guía? ¿Cómo nos orienta? No nos deja engañar ni confundir. El Espíritu Santo en Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor, ¿quiénes? Bernabé y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es una orientación que Dios le da a todos los apóstoles en relación a la misión que el apóstol Pablo, en este caso Saulo y Bernabé, comenzaban su primer viaje misionero. Así que podemos ver cómo el Espíritu Santo nos ayuda a tomar decisiones cuando las cosas no están a la vista. O sea, Él nos ayuda a tomar decisiones eh, en cuanto consejo, nos da los consejos más sabios que podemos recibir de Él. Es que nunca, por tanto, debemos de tomar decisiones determinantes que pueden marcar el destino de nuestras vidas, de tu vida, sin consultar a la persona del Espíritu Santo. Espera su guianza, esperemos su guianza. El mundo es como un gran piso de vidrio en el cual caminamos con zapatos de plomo. Damos un paso mal dado, partimos el vidrio y no sabemos dónde vamos a caer. Así es el mundo. En esta vida hay caminos que no tienen regreso. Somos libres de tomar cualquier decisión, sí, pero no seremos libres de sus consecuencias. Pablo claramente nos dice ahí, y quiero que vayamos a mirar nuevamente ahí en Gálatas, el capítulo 5, el versículo 18, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Aquí nos dice que los que son guiados por el Espíritu no andan en condenación, por ende jamás vivirán en fracaso. En todo esto podemos ver la importancia de poder conocer la verdad, ya que ésta nos conduce a la enseñanza, instrumento que el Espíritu Santo va a usar para la guianza, y la dirección es la misma palabra de Dios. El Espíritu Santo te muestra la verdad. Mostrándote la verdad, te enseña. Enseñándote, te guía. No hay guianza sin enseñanza, pero no hay enseñanza si no se está dispuesto a conocer la verdad y andar en ella. Por ejemplo, decisiones que usted debe consultar a la persona del Espíritu Santo es cómo casarse. Ejemplo, el casarse, ¿con quién? El vender, el comprar, el mudarse, pasar una frontera, hacer una sociedad, pactar con alguien, comenzar un noviazgo, tener inicio con una linda amistad, etcétera, etcétera. Hasta que el Espíritu no te dé respuesta, no hagas nada, quédate quieto. Es el consejo y la sugerencia. De igual manera, podemos preguntarnos cuándo el Espíritu Santo nos guía o en qué momento el Espíritu Santo te guía o nos guía. Primero,
cuando lo tengamos o cuando lo tengas en cuenta como persona. Segundo, cuando desarrolles una vida de intimidad y de comunión con Él. Tercero, cuando vivas en el carácter del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, amando, perdonando, no murmurando, no chismeando, bendiciendo al que te maldice, caminando en la sintonía del Espíritu. Los que andan en la carne no pueden entender las cosas del Espíritu. Estamos hablando de cosas que no son fáciles, ¿verdad? Pero es nuestra única opción que debemos aprender a construir y tener en cuenta esto. El favor del Espíritu Santo es aquello que hace que tú tengas gracia o carisma ante los ojos de los demás. Es que la gente vea algo diferente en ti y que quisieran invertir en ti, honrándote en todas las áreas. Eso es gracia de Dios. Dios pone gracia ante los ojos de los hombres. Y quiero invitarte a que miremos en cuanto a esta expresión de que Dios pone gracia ante los ojos de los hombres, según lo visto en Santiago capítulo 4, el versículo 6 que dice, pero Él da mayor gracia. ¿Quién? Dios. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da respuesta frente a la decisión que necesites tomar. La respuesta la da en el momento que la necesites a través de sueños, visión, de cualquier tipo de relación, a través de profetas, hasta mediante de una voz audible, etcétera, etcétera. Pero necesitamos estar sintonizados con el Espíritu Santo. Aprendamos a escuchar la voz del Espíritu. En San Juan, el capítulo 14, el versículo 16, nos está también diciendo, cuando dice, y yo rogaré al Padre, dice el Espíritu Santo, perdón, dice Jesús a los discípulos y hoy te dice a ti y me dice a mí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, en el original dice otro defensor, para que esté con vosotros para siempre. Este término consolador no es el apropiado, no es el término aplicable. En griego es paracleto, que significa literalmente y se aplica a alguien que está siempre al alcance de la mano, alguien que está siempre a nuestro lado y que podemos apelar en cualquier momento que lo necesitemos y con quien podemos contar, quien es capaz de dar un auxilio eficiente ante cualquier emergencia que se nos presente. El Espíritu Santo no te consuela en medio de las tragedias, no, Él te resuelve los problemas en medio de las tragedias. Por eso está muy mal aplicable el término consolador, porque el Espíritu Santo, no, vuelvo a repetir, no te consuela en medio de una enfermedad terminal, en medio del cáncer, no, Él te sana el cáncer. Porque es que consolar es como subestimar, decir, lo siento, ánimo, pero no puede hacer nada. No, Él es nuestro defensor, Él es nuestro ayudador. El Espíritu Santo no te consuela en medio de los momentos económicos difíciles. Él te provee dinero utilizando recursos para que pagues y no seas esclavo de las deudas. Esta es la función del Espíritu Santo como abogado nuestro. Él es el Dios de todas las cosas, el Dios que está a nuestro lado en cualquier circunstancia y es capaz de subsanar a favor del creyente todas las exigencias que se nos presenten.
En la voz latina, la palabra aceptable para paracleto es defensor, abogado. Y este fue el término que se utilizó para hacer referencia a Jesús. Por esta razón Jesús dijo, os enviaré otro consolador, otro abogado, otro defensor. Cuando dice otro es porque ya hubo un primero que fue Jesús. Jesús tuvo capacidad para sostener, claro, bajo la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo en Jesús y está en nosotros. Jesús tuvo la capacidad para sostener económicamente a las 12 familias de los discípulos mientras estuvo con ellos enseñándoles. Porque Jesús no iba a sacar gente que estaban trabajando para que anduvieran con él y ellos abandonaran sus familias económicamente. Jesús les pagaba y a ellos no les faltó nada, porque la provisión venía de lo alto. Ahora, si no les faltó nada a sus discípulos que estuvieron con Jesús y que no era, Jesús no era omnipresente, era un 100% humano, entonces, ¿qué nos podrá faltar a nosotros que tenemos la presencia del Espíritu que es omnipresente y está en cada uno de nosotros? Nada nos debe faltar. Un consolador es aquel que te viene a dar el pésame en medio de las malas circunstancias, pero que no te libra de las malas circunstancias. Por esta causa, el término consolador no es el adecuado para referirse al Espíritu Santo como nuestro asistente. Él es capaz de preservarte, librarte, cambiar las malas circunstancias, por muy difíciles que sean. Lo vemos en el caso de Job. Ahí también en el libro y quiero que vayamos a mirar como última cita, en el libro de ahí, en San Juan, en el capítulo 11, ahí nos deja ver las características de un paracleto. En San Juan capítulo 11, el versículo 19, cuando dice, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, pero ellos fueron consolados, apoyados, acompañados, pero no pasó nada con esta compañía de Marta y María cuando muere su hermano Lázaro. Pero llegó Jesús, y los consoló y les proveyó respuesta a esa necesidad dolorosa, resucitando a Lázaro. Amén. Dios les continúe bendiciendo y hasta